Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer pruebas de interfaz con Phantom JS en Odoo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, igualito que en cualquier otro módulo Odoo, en este caso yo tengo uno que está empezado aquí y le voy a hacer las pruebas de interfaz. Declaramos una carpeta tests y dentro de la carpeta test creamos un nuevo archivo. Este archivo es un archivo Python común y corriente, entonces lo voy a guardar para que me respete la sintaxis y le vamos a poner un nombre. Entonces a este le voy a poner test checkout process.py. Entonces este archivo hay que igual agregarlo al init. Generamos el nuevo archivo, .py, y importamos test checkout process. ¿Okay? Entonces después de esto, en el archivo Python vamos a generar, vamos a tener que importar algunas librerías. En este caso vamos a importar las pruebas de Odoo. Sería import openrp.tests. Después de las pruebas, necesitamos declarar una nueva clase que es la que nos va a probar la user interface. Entonces le ponemos class test, buscamos el case, test UI. En test UI necesitamos poner el HTTP case para que se genere el browser en backend. Entonces hacemos openrp.tests.http case. Ok, esta clase debe tener ciertos decoradores que son los que nos indican cuándo se va a ejecutar la prueba. Entonces vamos a hacer un decorador en el cual le vamos a decir que openrp.tests.common vamos a setear la variable de add_install como false y la variable de openrp.tests.common.postInstall igual a true. Entonces hay que setear estas dos variables y decoramos nuestra clase. Después de esto hay que generar las funciones que van a ejecutar todos los tours. Entonces es una función por tour de preferencia. En este caso vamos a hacer un tour para hacer la compra del producto. En este caso le voy a llamar def test 01 y le voy a poner admin checkout, perdón. Entonces tour. Entonces esta función va a ser la que va a correr nuestro primer tour, ¿no? En el tour necesitamos declarar necesitamos mandar a ejecutar una instancia JS. Entonces en self contamos con el objeto phantom-js y este objeto lleva ciertos parámetros, ¿no? Entonces le decimos que nuestra ruta inicial es diagonal, que va a ejecutar un tour, le decimos openrp.tour.run y este tour debe tener las instancias, el ID del JS que vamos a ejecutar. Entonces en este caso todavía no tengo el ID, pero lo voy a llamar shop checkout process. Entonces este debe ir entre comillas simples. Entre comillas simples. Y luego le digo que lo ejecute en modo de pruebas. Es decir, que no me muestre nada visualmente en el browser al final. Luego, el siguiente parámetro es decirle la instancia con la cual está
referenciado en JS. Esto es como el registry de todos los objetos JS de los tours que tengo registrados. En este caso hacemos igualito, openrp.tour.tours y se va a llamar como se llama este, que es shop checkout process. Entonces, una vez que ya tengo el tour, este es opcional, pero como yo le llamé admin checkout a este, entonces quiere decir que lo voy a probar como admin. Le digo que lo pruebe con un login. Y el login va a ser igual a admin. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos configurada nuestra clase. Entonces todo lo que se necesita para echar a andar una, ¿cómo se dice? Una prueba en Phantom. Y aquí, ¿qué me dice este? Muy largo. Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente línea. Ok. Entonces ya tenemos listo nuestra clase. Ahora vamos a pasar a generar la instancia JS que vamos a ejecutar. Ok, entonces continuamos. Vamos a declarar ahora nuestro archivo JS. Todos los archivos JS que declaremos para las pruebas tienen que estar declarados en un backend, en frontend, perdón, ya que Phantom en realidad lo que es un browser completito que no tiene interfaz gráfica, es decir, solo ejecuta los comandos de renderizado y de ejecución de elementos del DOM. Entonces, lo que hay que hacer en nuestra carpeta static src.js, crear un nuevo archivo que va a ser un JS, ¿no? Entonces vamos a guardar como se nos ocurra, cualquier nombre. En este caso me gusta ponerle el mismo, test checkout process.js. Y este archivo lo tenemos que declarar en nuestros frontend assets. Entonces en views yo tengo un archivito que se llama assets, que es donde yo tengo declarado todos mis recursos que necesito para mis recursos JavaScript para que mi página funcione, ¿no? Entonces, esto se tiene que ir a los assets frontend. En este caso yo ya tengo un template que hereda desde website.assetsFrontend. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar esta línea que tengo aquí y ponerle mi nuevo JS. En este caso mi nuevo JS se llama test checkout process. ¿Ok? Entonces lo guardo y ya tengo declarado mi JS en mi entorno Odoo, es decir, ya se va a cargar en la interfaz en el frontend, en el browser. ¿Ok? Entonces lo siguiente es declarar mi archivo JS que va a contener los pasos de las pruebas que se van a ejecutar. Entonces primero necesitamos declarar una función anónima que es como para que se ejecute al cargar, y decimos function. Perdón, lo primero que tenemos que hacer es declarar una función anónima. Esta función se va a llamar function y va a cerrarla, punto y coma, no se me olvida. Y la función va a tener es una clase, ¿no? Digo, este es el runtime de la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer por directiva es declararla como useStrict. UseStrict lo único que hace es que, eso es una convención JavaScript, que lo único que hace es que si tú le pones useStrict, las variables que tú pongas dentro de tu entorno tengan que estar predeclaradas. Es decir, si yo por ejemplo a igual a 1, esto me va a dar un error. Entonces, si tengo useStrict, si yo hago por ejemplo var a igual a 1, no va a haber ningún problema. Está predeclarada. Igualito pasa si esto está dentro de otro namespace de otra función. El useStrict solo aplica en el scope de esta función anónima, ¿no? O sea, fuera de acá, yo puedo hacer var a igual a 1 y funciona. ¿Ok? Pero dentro de este scope no va a funcionar. ¿Ok? Después de useStrict, necesito registrar este tour que creé acá.
este que yo llamé Shop Checkout Process. Entonces lo tengo que registrar, ¿no? Entonces para registrarlo pues, es bien sencillo, hay que llamar openrp.tours, perdón, sí es tour, sí, .tour, .register. Esto lo que va a hacer es generarnos un nuevo, una nueva entrada, un nuevo tour en el grupo de tours que ya tenga Odoo precargados de los otros módulos, ¿no? Entonces hay ciertas claves que tenemos que dar de altas. La primera que hay que dar de alta es la ID, que es la más importante, que es, por ejemplo, la que yo acabo de generar acá, este tour, Shop Checkout Process. Entonces, declaro el tour, el ID, luego le declaro un nombre, el que queramos. Shop Checkout Process. ¿Ok? Y luego el path donde va a iniciar, ¿no? En este caso, el path es vamos a mandar llamar un controller, es decir, mi instancia diagonal shop, en este caso, para poder agregar un producto, ¿no? Luego le digo el modo, que en este caso va a ser test. Hay dos modos, es test o tour. El tour es el que nos muestra en la interfaz gráfica, clic a clic, qué es lo que tenemos que hacer, como cuando recién instalamos el website nos dice, hay un tour guiado, que no sé qué, es cuando nosotros le ponemos tour, es lo que pasa. El test Phantom se ve en vivo. Luego tenemos que declarar la parte más importante de la ejecución de nuestro runtime, de nuestra prueba Phantom. Hay que declarar los pasos. Los pasos no es nada más que una lista se podría decir que de diccionarios, no sé cómo podemos llamarle, no son JSON, no cumplen con el formato JSON, tampoco son diccionarios, pero son como subclases, en realidad son subclases, ahora que lo veo así, ok, son subclases. Entonces declaramos las subclases, ¿no? Tenemos la primera subclase, que sería, no sé, vamos a comprar un iPod. Entonces, primero subclase, no cambian las comas porque esta madre es muy fuerte, muy estricta con la sintaxis. Entonces, si suponiendo que vamos a comprar un iPod, le digo que el título es Search an iPod. Ok. Luego le digo que el elemento que tiene que encontrar es bueno, si lo voy a buscar, ok, sí, le digo que me encuentre el input donde su name sea search, o sea, vamos a decirle que busque, que utilice la barra de búsqueda. Para que lo entiendan mejor, vamos a irnos a Odoo en sí, y en el website vamos a ver qué es lo que les quiero decir con esto. Ok, entonces yo le dije que la ruta inicial era shop, es decir, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos un tour shop, que este es un Phantom en vez de que tenga test, en vez de que tenga aquí test, tiene tour. Entonces por eso aparece esto. No nos importa, vamos a ir a donde yo le dije que iniciaba. Yo le dije que iniciábamos en shop. Entonces me voy al controller de shop. Y en shop, yo lo que le digo es, quiero que busques. Entonces, quiero que busques el producto iPod, ¿sí? Entonces vamos a ver qué hace nuestra barra de búsqueda. Nos vamos a la barra de búsqueda que tenemos ahí y tenemos que es un input que tiene de name search, ¿ok? ¿Sí? Que es el input de búsqueda, que por ejemplo si le escribo iPod, me va a buscar un iPod. Entonces, lo que yo quiero simular en la prueba Phantom es esto que acabo de hacer. Escribir iPod en este campo y presionar Enter y que me lo busque y que me muestre este DOM nuevo, que es un DOM filtrado, ¿sí? Entonces me voy a ir por la clave name. Puedo utilizar cualquier otro selector JavaScript, pero en este caso pues vamos a utilizar la clave name, ¿no? Entonces lo que hacemos es
decirle que el elemento que vamos a ejecutar es un elemento que está dentro de un formulario que contiene un input que contiene un nombre, es arroba name. Esto es muy parecido a los XPaths, no lleva arroba. Un input que tiene un name, que en este caso no puedo poner dobles, pongo simples, comillas dobles, que tiene un name igual a search. Entonces, y que tiene un link. Después de que lo encuentre, le tengo que hacer clic al evento de un botón que tiene a un lado, que es el A. Entonces, después de esto, lo que tengo que hacer es hacer que submit el valor. Entonces, le digo que en el A haga A-submit. ¿Ok? Entonces, esto va a... Esto no va aquí. Entonces, has input. Y después del elemento, luego A.A-submit. Y... Ok, hasta aquí debería de buscar. Ok. Pero nosotros no hemos puesto ningún valor, así que tenemos que declarar una función que precargue este valor, ¿no? En este caso le vamos a decir que en el onload de este paso, no de la prueba ni nada por el estilo, me haga en vez de ejecutarme un elemento DOM o algo, me ejecute una función anónima que va a hacer, que lo único que va a hacer es llenarme el elemento del search box con los valores que yo requiero, ¿no? Entonces le digo que con un selector jQuery, el input que contiene el nombre search, input que contiene el nombre del search, en su valor me le asigne un valor, ¿no? En este caso lo que yo quiero buscar y por. Ok, listo. Entonces, hasta este momento, la prueba debería correr. Entonces, vamos a probar a ver si funciona. Ese es un solo paso. Y vamos a ejecutarlo en Odoo. Ok. Entonces, lo único que hay que hacer es ejecutar con test enable y le decimos que ejecute nuestra prueba. En este caso, el módulo se llama Joytech Checkout. Probamos. Si todo sale bien, debe demostrarnos la pruebita Phantom ahí corriendo. Ahí corriendo, perdón. Ok. Ok, ya comenzaron las pruebas. Y esperamos. Un error de sintaxis. Assertion syntax error. Parse error. Ok, aquí está la prueba. Dice, corrió una prueba. Esto es la prueba. Corrió una prueba y falló. ¿Cuántas fallas? Una. No sé cuál es la falla. Parece que tengo un error de sintaxis en el Python. Syntax error, parse error, dice. Vamos a ver. Ok, ya lo vi. Aquí me falta una coma. Ok. Entonces, me faltaba una coma, sí, es cierto. Ok, continuamos. Vamos a volver a probar. Pero bueno, ya notamos que sí se cargó mi prueba, ¿no? Que sí se está ejecutando con test enable. Bueno, encontré el error del Phantom. Entonces,
la función anónima tiene que ser instanciada, si no, no corre. Bueno, esa campeón. Y ya después de esto podemos correr las pruebas sin ningún problema. Entonces volvemos a correr. Tengo yo aquí una búsqueda en highlight para ver cuando se corre nuestra prueba y así podemos analizar el log sin necesidad de estar perdidos buscando. Entonces vamos a dejar que corra y ahorita lo revisamos. Ok, entonces, ok, aquí en el amarillo podemos ver que se carga esta primera sección, nos muestra cómo se carga en el registry con el token de autenticación, luego nos manda el eval de las condiciones y luego se ejecuta. Entonces dice, la primera línea de ejecución dice que corre como administrador y luego busca un iPod y dice cuánto tardó y um, dice cuánto tardó, le dice que terminó y que terminó ok. Entonces el primer paso ya pasó. Entonces así es como se ejecuta una prueba Phantom. El siguiente paso, por ejemplo, podemos, si nos ponemos a ver qué es lo que está pasando aquí lo único que hicimos fue buscar. Entonces necesitamos agregar un paso más. En este caso, el siguiente paso sería, por lógica, pues seleccionar un iPod, ¿no? Entonces, para agregar otro paso, simplemente agregamos otra clase de JS y dentro de la clase, por ejemplo, podemos poner que el título del siguiente paso sea... ok, entonces el siguiente paso es seleccionar un iPod, ¿no? Después de la compra. Entonces le ponemos como título select iPod y le decimos que el elemento que vamos a seleccionar, al que vamos a hacer clic, porque si se fijan, entonces hicimos primero la búsqueda, entonces estaríamos en el DOM haciendo esto. Phantom hizo eso. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar este elemento, hacer esto, ¿sí? Para que se nos vaya el product detail. Entonces, para hacer ese siguiente paso hay que hacer un simple selector que actúe sobre el elemento, ¿no? Entonces, para hacer esto, en este siguiente step, declaramos que el elemento sobre el que vamos a hacer clic es el que tiene que tener la clase, vamos a ver, es el elemento que tiene la clase okay. Aquí está. Entonces vamos a seleccionar todo el div. Entonces vamos a encontrar el elemento padre, que en este caso sería OE Product Card, y adentro, si no me equivoco, debemos tener un link. Entonces vamos a buscar el link que dice dentro de este mismo DOM, aquí está, el DOM que contenga iPod. Aquí, si se fijan, dice iPod. Entonces vamos a decirle que sea .oe product card y luego un elemento que contenga un iPod. Entonces, para hacer esto, hacemos el selector JS de la siguiente manera. Le decimos que donde encuentre un OE product card para que se delimite ese div y un link que contenga la palabra en su HTML, en su inner HTML, iPod. Ok, entonces ese es el segundo paso. Paso 0, paso 1. Entonces con esto deberíamos de poder hacer clic en el siguiente elemento. Entonces, si volvemos a correr las pruebas, debemos de ver más pasos. Ok, entonces ahorita estamos viendo cómo se carga en los tours y ahora vemos cómo nuestro siguiente paso, Running with Administrator,
nos dice primer paso, buscar un iPod, luego nos dice segundo paso, seleccionar un iPod y luego nos dice que terminó correctamente. Entonces así podemos ir paso a paso seleccionando los elementos del DOM y ejecutar todo lo que nosotros queramos sin necesidad de probar a mano, ¿no? Entonces creo que con eso queda claro. Y si tienen alguna duda, pues ya saben, llámenme y yo los puedo guiar sobre cómo hacer los selectores, que es lo más difícil.